Bueno, ahí va. Loli Arcoiris, diseñador. Esto lo armamos con Priscila. Ella es arteterapeuta. Y la cuestión viene de que nos preguntamos muchas cosas acá. Y una de esas que queremos incorporar es qué es el arte, ¿no? Porque se nos han dicho muchas cuestiones. No sé si Pris, sí. Sí, bueno, es una pregunta que parece de obvia respuesta y sin embargo, así como nos tergiversaron muchos conceptos, el arte también fue uno de ellos, ¿sí? Y para nosotros el arte es mucho más de lo que nos dijeron, ¿sí? Es, entre otras cosas, cosmovisión en símbolos y tiene la potencialidad, ¿sí?, de poder ser una fuente de autoconocimiento para descubrirse a uno mismo, ¿sí? Sí, bueno, la idea era ya dar un poco la respuesta de movida para profundizar un poco. Así que la siguiente. Bueno, el lugar del artista, que es uno se puede aprovechar de ese lugar, se le permiten cosas que se le permiten a los locos, a los niños, a los drogadictos, a los sueños, ¿sí? Entonces, es un espacio donde podemos plantear nuestras verdades y en algunos casos verdades muy profundas y muy complejas, que bueno, el arte nos da ese lugar para decir nuestras cosas sin tener que tener una razón lógica, ¿sí? Entonces hablamos del arte no como un hecho decorativo o de entretenimiento, sino como un planteo existencial disfrazado de que estamos jugando, ¿no? Bueno, acá hay una lista de cosas, ¿no? El tema es que en ese espacio de libertad empiezan a surgir los asuntos universales, ¿sí? Cuestiones como la vida y la muerte, el amor, el desamor, los sueños como una evidencia de que existe un mundo interno, lo que Sábato dice el problema de Dios, el heroísmo, ese viaje del héroe que aparece siempre en todas las series, unos niños en Oregon y un misterio, y empieza ese viaje del héroe que vemos muy repetido, también como en un dibujo que hacen los niños regularmente, que es lo que vamos a analizar. Y bueno, la cuestión es esta. Emergen asuntos que son universales, sin tiempo y sin razón. ¿Por qué? Porque tanto el niño como el noruego, como el argentino, y no importa la época, se enamoran, viven en el cosmos, se tienen que descubrir a sí mismos. Es decir, estamos todos en la situación de Adán, ¿sí? Como si no hubiese avanzado absolutamente nada. Por eso son asuntos universales sin tiempo y sin lógica, porque no hay nada de lógico en enamorarse. Y aún así en el amor hay una gran verdad. Y no hay nada lógico en el heroísmo. Y aún así hay una gran verdad en el héroe. El punto es que la subjetividad existe. Uno quiere ser objetivo, pero la subjetividad existe objetivamente. Y es más, es muy contundente. Es casi la única experiencia que tenemos. Entonces, el punto es hacerse cargo de esta subjetividad, ¿sí? Supongamos que este es el tubo de la verdad y quien mira desde el punto A va a ver un rectángulo perfectamente y no va a mentirnos, ¿sí? Y quizás supongamos que este es un enfoque científico, ¿sí? De cálculos, de cuestiones que sí son de la lógica y que la ciencia sí puede responder esas cuestiones, como hacer un puente o un termotanque. La ciencia ahí funciona, ¿bien? Ahora, cuando tenemos que hablar del bien y el mal, estos que hacen bombas atómicas no pueden hablar del bien y del mal, ¿sí? Entonces, para ver el tubo desde el ángulo B, ¿sí? Supongamos que ese es un enfoque artístico, simbólico, la cuestión es que hay que cambiar de lenguaje, ¿sí? Para poder ver la cuestión artística y simbólica. ¿Y qué requiere ese cambio de lenguaje? Bueno, en vez de ser la lógica pura, como la conocemos, la cuestión, si se quiere, hasta matemática, acá entran códigos, sensaciones, metáforas. Sí, es mucho más difuso y juega mucho más la intuición que el dato. Mucho más importante la inspiración, ¿sí?, de un momento preciso, de algo que baja en primera persona, que enterarte. No, lo que pasa es que, ya vio el tubo y me dijo que es... No. Andá y fíjate vos, ¿sí? Bien, bueno, acá algunos ejemplos, ¿no?, de otra lectura del arte. En la primera obra vemos al hombre que se talla a sí mismo como metáfora de que, bueno, nos vamos descubriendo creación tras creación, ¿sí?
En el Principito, por ejemplo, podemos decir, bueno, el Principito no existió. Es una mentira el Principito, porque no existió. Y sin embargo dijo grandes verdades. Hubo un individuo detrás expresando su cosmovisión y expresando verdades trascendentales, ¿no? Podemos citar incluso en una frase parecida a Cerati cuando dice hay que cerrar los ojos para poder ver, ¿no? Y en la última obra, 1984, bueno, este público bien sabe cuánta verdad hay en esa ficción, ¿no? Hay cosas que se pueden decir solo con la máscara de la ficción, ¿no? Y citamos otra vez a Cerati con la poesía es la única verdad. Todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Bueno, tres tópicos en los que nos movemos nosotros, cotidianamente y profesionalmente. Arte hacia adentro, ¿sí? Con el recurso de arteterapia y también los sueños. Análisis de arte en modo, bueno, disfrute también, pero bueno, entendiendo que hay mensajes justamente, ¿no? en las obras que vemos, en las series, incluso en la música que escuchamos, ¿sí? Y creatividad en forma de proyectos, ¿no? Arte hacia afuera, ¿no? Sí, esto tiene que ver con, bueno, es lo que trabajamos nosotros, ¿no? Pero como dejarle tres áreas en las que ustedes totalmente gratis pueden empezar a desarrollar esto. Decíamos, arte hacia adentro tiene que ver con combinar las cuestiones de los sueños con arteterapia. El análisis de arte tiene que ver con, bueno, me puedo nutrir de arte que no hice yo, ¿sí? Que hizo otro, porque también es un chabón en el cosmos descubriéndose a sí mismo, entonces va a haber un montón de equivalencias. Y creatividad aplicada a los proyectos, porque, bueno, hay proyectos que tienen que ver con dinero y nada más, ¿no? Pero hay otros que hay una pasión, ¿sí? Lo que mueve ese proyecto es algo, querer dejar una huella, trascender, es decir, hay algo mucho más profundo, la realización personal. Sí, bueno, es algo como para que se lo lleven. Esto es algo que llamamos el índice de genialidad, ¿sí? Decimos medio así en el aire que es un 3%. No lo sé en realidad, es una suposición mía. El tema es el 3% de genialidad consiste en que uno necesita un espacio para decir sus 97 estupideces para que emerjan esas 3 pepitas de oro, que todos tenemos algo para decir, porque tenemos una historia que nadie más tiene, ¿sí? Pero para que emerjan esas 3 pepitas de oro, que son oro de verdad, tengo que bancármela de decir 97 estupideces, ¿sí? Y no importarme si le gusta al otro o no, incluso discernir qué es una estupidez y qué es una pepita de oro, ¿sí? El tema es tener un espacio para poder expresarse, ¿sí? Y esto puede ser un cuaderno, puede ser un taller de arteterapia, puede ser lo que ustedes quieran, pero tener un espacio para eso. Entonces, resumiendo eso anterior, el punto es que si das un margen de juego, lo que pasa es que todos vamos a expresar cosmovisión en símbolos y en primera persona. Bien, bueno, acá otra obra como ejemplo de que también los cielos, bueno, el tema de los cielos también se fusiona con el arte, ¿no? Una obra de Francisco Goya muy conocida, muy fuerte también, que es Saturno o Cronos, el tiempo Cronos, comiéndose a sus hijos. Otro elemento de los cielos. Sí, Neptuno, ¿sí? Esto va de que nos encontramos muchísimo en todas las obras con personajes o elementos de los cielos. Vamos a ir para el lado del arco iris, ¿sí? Pero bueno, como se junta con lo de Lore, vemos mucho los personajes de los cielos en el arte. Neptuno, sigue ahí, Neptuno con su tridente. Bueno, esto en el cristianismo, ¿no? Esta figura que hace el Cristo, si los cristianos lo repiten inconscientemente, ese hombre de Vitruvio, también de Da Vinci, la Copa del Mundo, ese Neptuno está, ¿sí? en casi toda la cultura. Sí, o sea, como ese capítulo de Los Simpsons, siempre hay un capítulo de Los Simpsons para todo, ¿sí? Neptuno no podía faltar. Y acá es donde hace el entre a lo que viene, ¿sí? Que es ese tridente, no, volví para atrás, ese tridente, la película Mad Max, asociado a un prisionero, ¿sí? Asociado a un prisionero. Ahora sí, la siguiente. Bien, lo tenemos ahí al muchacho, haciendo el tridente, Neptuno, el prisionero. Y el tema es el argumento ese del cielo, ¿no? Un argumento del cielo que lo está encerrando.
¿sí? Que esto, bueno, muchas veces lo tomamos de que lo pintaban los antiguos y coincide con cosas que uno piensa en la actualidad. Y obviamente es arte. Los muchachos en su arte expresaban su cosmovisión. El tema es ese argumento, ¿sí?, del cielo que nos encierra. Bueno, y hablando de eso, vemos dibujos de niños, dibujos, o sea, traemos esto también porque, bueno, acá no hay alguien orquestando detrás, un jesuita, un masón, ¿sí? Son niños en un dibujo libre, no directivo, que todos hicimos esa casa, ese paisaje, sin vivir en ese paisaje, sin vivir en esa casa. Y acá vemos el elemento de los cielos encerrando generalmente el paisaje completo, o por lo menos al individuo, ¿sí? En distintos ejemplos. Sí, hay cosas obvias, ¿no? Como que el niño siempre la va a hacer plana, no, tampoco la va a hacer con líneas de que se esté moviendo. Hay muchas cosas que coinciden con lo que nosotros pensamos, y más en esta comparativa con cosmovisiones antiguas, y sabiendo que en el arte sí o sí uno va a estar expresando cosmovisión. Y empieza esta conexión de elementos. Veníamos de algo egipcio, eso en el cielo que encierra, el arco iris, ahí, bueno, también, ahí está bastante grande. Pero hay 3 elementos, siempre plana, la tierra. Hay 3 elementos que son muy repetitivos y que lo volvemos a encontrar en otra cosmovisión antigua. Así que es, no, volvé para atrás. Que es esto de un árbol. Uno cuando hace ese dibujito de niño, no sabemos de dónde bajamos esto, pero tenemos clarísimo que ese árbol es uno solo, ¿sí? Entonces, un árbol, el arco iris y casa. Casa, arco iris, casa, árbol. Ahí está el farto del arco iris, pero está la casa y un árbol, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y ahí nos encontramos el árbol, un solo árbol, ¿sí? El arco iris que va a casa, sería la tierra media de los nórdicos. Entonces nos encontramos de nuevo con esto mismo, que esos dibujos que hacen los niños así en una servilleta expresan quizás algo mucho más profundo, y se empieza a conectar con cosas que fuimos viendo, investigando lo que investigamos nosotros, ¿no? Estas cosmovisiones antiguas, y aparece un árbol, arco iris, casa. Bueno, en este ejemplo del dibujo de este chiquito, pareciera él percibir unas 3 capas de existencia, ¿no? O sea, podemos ver debajo, bueno, está la tierra plana, la percibe plana, algunos personajes, la casa un poco en el aire ya. Se podría decir una capa tal vez de la mente, de los recuerdos, tal vez de las emociones también, y siempre los cielos, ¿no? Sí, lo interesante ahí es, espero que se vea bien desde allá, ¿no? Obviamente, un árbol, la tierra plana, pero ¿cómo intuyó perfectamente el niño niveles? Acá nos rompemos la cabeza tratando de explicar que hay 4 paradigmas que juntos hacen a la cosmovisión, pero el niño vino, hizo pum, 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 así, y lo intuye mucho más fácil, que hay capas y niveles, ¿sí?, de argumentos. Lo real, esa mente, los cielos y quién sabrá qué más para arriba, ¿no? Y después, bueno, vemos que hay cosas que parecieran ser del programa, como que a todos nos sale a hacer, tal vez por estar más cerca del origen, tal vez, porque después los viejitos también repiten un poco dibujos infantiles, ¿no? Tal vez por estar más cerca del otro lado de las cosas. Bueno, pero también hay dibujos que tienen otro tipo de elementos, más propios, se podría decir. Acá vemos a esta criatura que se hace gigante, desproporcionada en relación al tamaño de la casa. De hecho, ni le importa la casa, hizo 2 casas, puede haber 2, 3, 5. Se hizo con alas, ¿no? Y enorme. Y no solo eso, sino que su nombre estaba por encima de todo. Tuvimos que taparlo para resguardar su identidad, pero bueno, como diciendo, acá estoy yo, ¿sí? O sea, un dibujo distinto. Esta a Francisco no le gusta, que es soberbia. No le gusta. Espero que los papis no le corten las alas, ¿no? Bueno, entonces el tema es, cuando uno hace arte, lograr ir más allá del gustarle al otro, y cuando uno consume arte, ir más allá del relato, ¿sí? Y ver cuáles son las verdades universales, sin tiempo y sin razón, que sostienen los argumentos. Como decíamos, el amor, ¿sí?, el heroísmo. Y hay algo que empieza a surgir en esto de recordar, que es, claro,
nos hacemos muchas preguntas y a veces sentimos que no tenemos la respuesta neta, pero las preguntas a veces revelan ya algo, como por ejemplo que todos tengamos una inquietud espiritual y busquemos algo que no es de este mundo. ¿No dice algo ya? Que en nosotros hay algo que no es de este mundo y busca otra cosa. Es decir, ni siquiera me importa dónde busques lo espiritual, pero que todos tengamos la misma inquietud. ¿No dice ya alguna cosa? Bien, entonces se trata de integrar distintos puntos de vista o lenguajes o símbolos para ver el tubo, ¿no? Volviendo a la placa del tubo de la verdad, integrar distintos elementos, no decir, no, esto es una mentira porque esto es una mentira porque lo pintó un masón, por ejemplo, o esto no tiene importancia o no tiene seriedad porque lo pintó un nene, o no, esto es del tarot, no creo en esto. No satanizar o negar los símbolos, sino aprender a integrarlos para poder ver el tubo de la verdad completo, ¿no? Hay algunos ejemplos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué integrarlos todos? Porque en definitiva el masón, el turco, el cristiano se enamoran, tienen miedo a la muerte, expresan cosmovisión a través de su obra y asuntos universales que nos competen a todos, ¿no? Sin tiempo, sin razón y en primera persona. Sí. Bueno, esto también es algo muy repetitivo. La casa sigue con el árbol, la casa y el árbol, pero lo de los 4 personajes, que a veces si somos 3 en casa, pongo a papá, mamá y pongo al perro, o pongo a un primo, pero tiene que haber 4. Hay algo que fuerza que hayan 4. Y justo acá hablamos de esos 4 paradigmas, ¿sí? Y nos encontramos como que hay 4 caras que uno da al mundo de este lado del arco iris, ¿sí? Entonces vamos a continuarlo. Bueno, acá una obra, ¿no?, de un masón justamente que tiene a los 4 personajes, tiene el argumento de los cielos que encierra y un más allá, un dibujo infantil también. Sí, el tema son qué repetitivo es lo de los 4 personajes, el arco iris. Bueno, la serie Stranger Things, cuando Eleven pasa al 1, importantísimo esto del 1, lo pasa al otro lado del salón arcoíris. No importa si no vieron la serie, el punto es estos elementos, veníamos del arcoíris y cómo se habla de los cielos en el arte incluso, pero estos 4 personajes, quedémonos, el arcoíris y el más allá del arcoíris. Eso es lo que queremos hablar. Bueno, no la voy a cantar, pero ¿se acuerdan de esta canción? Somewhere Over the Rainbow, del muchacho del ukelele, ¿no? Bueno, venimos también cantando de un más allá, por encima del arco iris, ¿no? Y bueno, esta es la que le va a dar explicación a lo que venimos hablando. Bien, bueno, hacemos mención de un versículo de la Biblia en Apocalipsis 4 y vamos siguiendo esta carta de tarot mientras escuchamos. Y dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, eso ya de uno sentado ya es una cosa para hablar. Pero el punto es, bueno, nos encontramos ahí ya, ¿no? Alguien en postura de trono, por lo menos con una banda presidencial o algún báculo. Seguí, a ver. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, esto es interesantísimo porque cuando nos encontramos con esto, claro, hay algo de, no, pero yo no creo en el tarot, bueno, yo no creo en la Biblia, y todo es mentira. Bueno, acá se parte un poco al revés, de pensar que todo pudiera ser verdad y ver cómo encastra, ¿sí? Entonces, realmente nos sorprendió encontrar la explicación, una carta del tarot, en un pasaje bíblico. Y nunca habíamos relacionado que ese era el arco iris de ese que está al otro lado en el trono, ¿sí? Pero bueno, nos empezamos a enterar que en esa carta, que casualmente es el mundo, bueno, eso que está ahí pareciera ser el arco iris. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Abajo a la derecha. El segundo era semejante a un becerro. Sí. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando.
Bueno, ahí está la cuestión de lograr integrar, ¿sí? Porque este pasaje es el que nos terminó de explicar que en esta carta del tarot eso que está ahí es el arco iris. Y acá aparece eso de este lado del arco iris y esos 4 personajes, esas 4 caras que le damos al mundo y 4 respuestas que tenemos que dar. El arco iris y alguien que está al otro lado. Y acá, esta carta que uno puede ver en esa persona, alguien integrado, alguien que ha integrado sus opuestos, no se entiende si es masculino o femenino. Esto es lo que el sistema llevó el arco iris al androginismo, a cierta agenda, que no es esto. Esto es alguien que se ha integrado sus opuestos, ¿sí? Es otra cosa. Lo que nos muestra el sistema es la degradación de este símbolo, que tiene que ver con quien está al otro lado del arco iris, ¿sí? Sigamos. Otros ejemplos. Bueno, y el punto de por qué uno plasma cosmovisión, porque se está descubriendo a sí mismo. La realidad es que tampoco me importa mucho el cosmos, más allá de que yo estoy adentro de él, ¿sí? Entonces, por eso tiene esta característica del arte de, sí, estoy plasmando cosmovisión, pero en realidad porque me estoy descubriendo a mí, y todo el tiempo esto se trató de mí. Y nos pasa que un artista toca una servilleta y se vuelve mucho más cara esa servilleta, ¿sí? Todo al final se trata del artista más allá de la obra. Las verdades universales y atemporales son universales y atemporales, entonces tenemos acceso a ellas, ¿sí? No es necesario, ¿no? Complejizarlo mucho. No, es que el tema es que si algo se precia de ser verdad, tiene que ser universal y atemporal, ¿sí? Y si es universal y atemporal, yo debería tener acceso en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿sí? Ese es un poco el punto. Bueno, hay una idea de que nos pasamos por encima en el arte al pensamiento lógico, a las emociones, y baja algo desde el espíritu directo al plano físico. Cuando en realidad lo que pasa es que sigue ahí la mente y siguen ahí las emociones, pero se subordinan a la voluntad, a ese famoso libre albedrío, ¿sí? Todo queda ahí, pero se subordina a quien está en el trono, al otro lado del arco iris. Bien, esto en relación al dibujo infantil, ¿no? Que todos lo hicimos sin que nadie nos lo pidiera, en un dibujo libre, y nadie jamás vivió exactamente en esa casa que dibujaba. Entonces, la pregunta, ¿no? Retórica, ¿estamos ante una verdad de otro lenguaje mundo? Va en la línea de esa frase que a Rafa le gusta mucho, de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Claro, ¿y por qué pasa esto? Porque las preguntas del arte que nos hacemos son las mismas exactamente que en la cosmovisión. Y en esto de que las preguntas a veces plantean ya la respuesta, hay una que a mí me llama mucho la atención, que es cuando decimos ¿de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué es? ¿Ya sospechás que vas al lugar del que venís y que no es acá? Es decir, ya la pregunta plantea una respuesta. Bueno. Y así como en las preguntas hay respuestas, sucede en el arte que en las mentiras hay verdades. Y es más, la NASA ha dicho la verdad de tanto mentir, ¿sí? Bueno, y cuando hacemos nosotros arte, bueno, es importante hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente mío? ¿Sí? ¿Qué es verdaderamente mío? ¿Y qué fue impuesto? ¿Estoy expresando algo mío o estoy expresando un miedo impuesto, deseos impuestos, ¿no? Verdades de otros? Hacer esta diferenciación, ¿no? Como para usar al arte también como fuente de autoconocimiento, ¿no? En esto de descubrirse a uno mismo. Sí, Iru trajo una frase de Cerati que justo va para esto, que es me puse delante de mis ojos para ver. Y en el caso del arte es un poco eso, uno saca su mundo interno y lo podés ver, ¿sí? Te podés poner delante de tus ojos para verte a vos mismo. Sí, estamos hablando del arte como gnosis, como herramienta de conocimiento, ¿sí? Que en muchos casos no se considera así y hoy queremos rescatar eso. ¿Y por qué una herramienta de conocimiento? Como decíamos, la ciencia es muy útil para las cuestiones técnicas y lógicas, pero para quizás las más importantes, que tienen que ver con esto de recordar, religar, ¿sí? En el paradigma de la religión, las verdades más profundas del humano no pueden ser abordadas en ningún otro campo que no sea el arte.
Bueno, y por este motivo el arte se convirtió en el refugio de chamanes y gnósticos, en donde encontraron el único canal para poder decir sus verdades y plantear sus preguntas, ¿no? Y algunos ejemplos, como Ernesto Sábato, ¿sí? Que él mismo lo dice, él abandona la ciencia justamente por no poder, no fue suficiente para su sed existencial, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro es, Cerati. Acá tenemos un fragmento del libro Cerati en primera persona y destacamos puntualmente cuando él dice: me dedicaba a tratar de desenmascarar lo oculto. Él venía hablando, si no me equivoco, del tema medium. Sí. Y podemos decir, ¿pero Cerati no se dedicaba a la música? Bueno, no, en realidad, evidentemente, en sus propias palabras, se dedicaba a tratar de desenmascarar lo oculto a través de la música. Y en esa canción Medium justamente es la que dice: el fin de la pasión es que el oculto se vea. Entonces, el espíritu del artista está en el entre líneas y no en la literalidad, ¿sí? Justamente esa es la forma de decir esas grandes verdades. ¿Y por qué es importante aprender a leer entre líneas? ¿Sí? Y queremos explicar un poco mejor este código de la metáfora, que tiene que ver con, incluso mientras mi metáfora es más distinta de lo que quiero hablar y menos tiene que ver, va a ser incluso mejor, ¿sí? Si yo digo que un abrazo es como un abrazo, es una metáfora tan precisa que no vale para nada, no está explicando nada. Ahora, si digo que un abrazo es como tantear un precipicio, porque tu piel es el precipicio, es la frontera final hasta donde yo puedo llegar, abrazándonos, tanteando el precipicio. Y no puedo cruzar tu piel, no puedo ir más allá de este precipicio de la piel, pero en el solo tantear el precipicio logro reconocer la ferocidad de la nada que se abre al otro lado del precipicio del abrazo, en la cornisa de la piel. Si entonces yo, comparando un abrazo con un precipicio, logro ser mucho más explicativo que si soy literal. Como un abrazo es como un abrazo. Y el que sea literal se va a quedar como un precipicio. Yo no entiendo. Bueno, ahí está el desafío de aprender a leer entre líneas, ¿sí? Porque el que lee de forma literal en el arte pierde. También para encontrar la propia simbología, la propia significación de los símbolos. Y también porque hay cosas que no se pueden expresar en los códigos que nos plantean de la realidad. Entonces, por eso, los símbolos propios, las metáforas, ¿sí? Formas propias de poder expresarnos. Y otra vez cito a Sábato, él dice: del arte se puede decir cualquier cosa menos que sea una mentira. ¿Sí? El arte no se puede refutar. En todo caso, es la verdad subjetiva de uno, ¿sí? Pero es una verdad. Bueno, el punto es con la inteligencia artificial, ¿no? Que se habla mucho, y según lo que venimos hablando, podemos sacar la conclusión de que la inteligencia artificial no hace arte, sino que produce archivos. Y quizás incluso técnicamente sean archivos mucho mejores que lo que puede hacer un humano. Pero no hay nadie expresando nada. No hay nadie expresando cosmovisión. Es más, necesita que un tipo diga: che, por favor, haceme tal cosa, porque el tipo sí está expresando algo, ¿sí? Entonces la máquina en lo técnico sí es mucho más eficiente que un humano y probablemente se limpie a los artistas que solo se preocuparon por desarrollar lo técnico, porque ahora lo técnico sí lo puede hacer una inteligencia artificial, pero expresar cosmovisión, ¿sí? La inteligencia artificial no tiene miedo a la muerte, no se enamora, no pasa por todas estas cosas que pasamos nosotros, así que nunca va a expresar real arte verdadero, digamos. Y ya, para darle paso a los chicos, el punto es que la cosmovisión ateo-materialista que heredamos niega este lenguaje mundo de que a Rafa le gusta mucho de los mitos, ¿sí? Esto que hay un entre líneas que sacar de las artes, de la mitología. En el caso de Lore, sí, vos podés estudiar la técnica, pero el astrólogo tiene que intuir, ¿sí? Algo más, algo que es propio de quien desarrolla esas mancias. Así que heredamos una cosmovisión que niega todo esto en el arte y ha llevado a que el arte sea acordarte apellidos, fechas, saber alguna técnica manual, una cosa superficial, ¿no? Para cerrar y dejar a los chicos, el punto es, ¿qué es el arte? Es sentarse en el trono al otro lado del arco iris para el que sepa leer entre líneas. Para el literal es cosmovisión en símbolos. Y quedamos ahí.